Mi tía robó mi anillo de compromiso, destruyó mi reputación frente a toda mi familia y ahora llora como víctima, pero no esperaba que la justicia la desenmascarara frente a todos, destrozando su vida entera. Ese día, cuando abrí la cajita de terciopelo donde siempre guardaba mi anillo de compromiso, lo que encontré fue, nada. Vacío. Silencio. Un hueco que me atravesó el pecho como una daga. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé quieta, paralizada, con la caja abierta en las manos, como si en cualquier momento el anillo fuese a aparecer mágicamente. Pero no apareció. No estaba ahí. Y en ese instante supe que algo más que una joya había desaparecido, se había roto la sensación de seguridad que yo tenía en mi propio hogar. Ese anillo no era solo un pedazo de oro con un diamante. Era el símbolo de una promesa, de un amor limpio y profundo. Mi novio había trabajado meses, casi en secreto, para poder comprármelo. Lo eligió con tanto cuidado, pensando en mi estilo, en lo que me haría sonreír. Y cuando me lo entregó, no solo me dio un anillo, me dio un futuro, un para siempre que me llenó los ojos de lágrimas. ¿Y ahora? Ahora yo estaba de pie, mirando una caja vacía, con un nudo en la garganta y la cabeza llena de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo había tomado? ¿Acaso yo estaba perdiendo la cabeza y lo había guardado en otro lugar? Me obligué a respirar y empecé a revisar cada rincón de la habitación. Abrí cajones, levanté almohadas, revisé bolsos. Nada. El anillo simplemente se había desvanecido. Y ahí, como un golpe seco en el estómago, llegó la primera sospecha. En los últimos días, la única persona que había estado conmigo en esa habitación, fue mi tía. Mi querida tía Rosa, esa mujer a la que siempre había visto casi como una segunda madre. Ella había pasado un par de noches en mi casa porque necesitaba compañía, como dijo. Siempre fue un poco dramática, un poco victimista, pero yo nunca dudé de abrirle mis puertas. Era mi familia, después de todo. ¿Qué podría salir mal? Pero había algo raro en cómo miraba mi anillo cuando yo lo llevaba puesto. Una especie de brillo extraño en sus ojos, como mezcla de envidia y deseo. Recuerdo un comentario suyo que, en su momento, quise tomar como una broma. Ese anillo se ve demasiado caro, ojalá alguien me quisiera así a mí. Reí nerviosa, tratando de quitarle importancia. Pero ahora, con la cajita vacía frente a mí, esa frase resonaba en mi cabeza como una advertencia que no quise escuchar. Y lo que sentí a continuación no fue solo tristeza, fue rabia. Porque si alguien más lo hubiera tomado, un extraño, un ladrón, dolería, pero no tanto como pensar que mi propia sangre podía haber sido capaz de algo así. Me temblaban las manos. Me sentía sucia, ingenua, estúpida por no haber visto antes lo evidente. Y sin embargo, mi mente luchaba contra esa posibilidad. No, no puede ser, ella no. Ella me quiere, ella me cuidó de niña, ella siempre me apoyó, ¿o no? Entonces empecé a recordar. Pequeñas escenas que antes parecían insignificantes y que ahora cobraban otro significado. La vez que me criticó por andar presumiendo el anillo en una reunión familiar. La forma en que cambió de tema cuando todos me preguntaban por la boda. La mirada fría que me lanzó cuando mi novio se arrodilló para pedirme matrimonio, mientras todos aplaudían. Había señales. Siempre estuvieron ahí. Yo solo no quise verlas. Ese día, cuando mi novio llegó del trabajo, traté de ocultarlo. Pero no pude. Apenas lo vi, rompí a llorar. El anillo, no está, logré balbucear entre sollozos. Su rostro se tensó de inmediato. No me preguntó si estaba segura. No me dijo que lo buscara mejor. Lo primero que me dijo fue: ¿quién estuvo aquí? Y mi silencio lo dijo todo. Él sabía que mi tía había pasado la noche anterior en casa. Sabía que ella había estado cerca del anillo. Sabía, y yo también empezaba a aceptarlo, aunque me desgarraba. Sentí vergüenza. ¿Cómo le explicas a la persona que amas que alguien de tu propia familia pudo haber destruido un símbolo tan importante? ¿Cómo mirarlo a los ojos y decirle que lo que él había dado con tanto esfuerzo, otra lo arrebató con tanta miseria? Él me abrazó fuerte. Lo recuperaremos, susurró. Pero yo, en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía un recordatorio de la traición. Mi cabeza daba vueltas entre dos emociones imposibles de conciliar, la esperanza de estar equivocada y el horror de estar en lo cierto. Decidí hacer algo que nunca imaginé, revisar entre las cosas de mi tía. Ella todavía tenía una maleta en la habitación de huéspedes. El corazón me latía como un tambor mientras me acercaba. Abrí el cierre despacio, con las manos sudando.
Al principio solo vi ropa, perfumes, cosas normales. Hasta que, en el bolsillo lateral, encontré algo que me heló la sangre. No era el anillo. No, aún. Era un recibo. Un maldito papel arrugado con el sello de una casa de empeño. El estómago se me revolvió. Las piernas me temblaron. Quise vomitar. Ese recibo tenía fecha de apenas un día atrás. Y lo que estaba empeñado, coincidía exactamente con la descripción de mi anillo de compromiso. En ese momento ya no fue una sospecha. Fue certeza. Mi tía me había robado. Esa noche entendí que no había perdido solo un anillo, había perdido la inocencia de creer que mi familia nunca me traicionaría. Y lo que descubrí después me rompió aún más. Cuando sostuve ese recibo de la casa de empeño entre mis manos, sentí que el mundo se me derrumbaba. No era un simple papel. Era una confesión silenciosa. Una prueba de que lo que yo me negaba a creer, era real. Mi tía, esa mujer que me vio crecer, que me cuidó cuando era niña, que siempre se presentaba como mi segunda madre, había vendido mi anillo de compromiso. Me quedé de pie frente a su maleta, con el papel arrugado en las manos, llorando en silencio, pero con la rabia creciendo como un fuego en mi pecho. Era como si cada recuerdo con ella estuviera siendo reescrito en ese instante, como si todo su cariño hubiera sido una máscara cuidadosamente construida. Y entonces empecé a recordar. La vez que me regaló un vestido viejo de ella, diciendo que era para que no gastara dinero en tonterías. La vez que me hizo un comentario sarcástico, con lo que tú ganas, nunca te hubieras podido comprar un anillo así. La vez que escuché, por casualidad, que le decía a otra persona que no entendía que veía a mi novio en mí. Yo las había tomado como bromas pesadas, como excentricidades. Pero ahora eran pistas. Pistas de una envidia tan profunda que yo nunca imaginé. Y lo peor es que yo la había defendido siempre. Hubo un tiempo en que toda la familia murmuraba cosas malas sobre ella. Que era envidiosa, que era manipuladora, que disfrutaba meter cizaña. Y yo era la que saltaba a decir, no hablen así de ella, ustedes no la conocen de verdad. ¡Qué ironía! Me sentía estúpida, usada. Como si hubiese sido la tonta que le sirvió de escudo mientras ella acumulaba resentimiento en silencio. Esa noche no pude cerrar los ojos. El recibo seguía en mi cabeza, como un tatuaje. Me levanté 1000 veces de la cama, caminé en círculos, lloré hasta quedarme seca. A la mañana siguiente, mi tía se levantó como si nada. Preparó café, me saludó con un beso en la mejilla, y hasta me preguntó si había dormido bien. Tuve que contenerme para no gritarle en la cara. Me hervía la sangre de verla tan tranquila, tan descarada, mientras yo cargaba con un dolor insoportable. Decidí probar algo. Quise ver si se delataba sola. Tía, le dije con la voz temblorosa, ¿viste mi anillo? No lo encuentro por ningún lado. Ella me miró directo a los ojos, y con una calma que me dio escalofríos, contestó. Ay, seguro lo dejaste en algún rincón. Con lo despistada que eres, no me sorprende. Lo dijo con una sonrisa. Una maldita sonrisa. Ahí entendí que su máscara no era solo una coraza, era su arma. Mentía con tal seguridad que cualquiera le habría creído. Pero yo ya tenía la prueba en mis manos. No la confronté en ese instante. Me faltaban fuerzas, y también necesitaba pensar con claridad. ¿Cómo enfrentar a alguien que se atrevió a robarme algo tan sagrado y todavía tenía el descaro de mirarme a los ojos como si nada? Guardé el recibo en mi bolso, como si fuera mi escudo. Y lo único que podía pensar era, ella va a pagar. No me importa cómo, pero va a pagar. El resto del día lo pasé en automático. Mi novio me escribió varias veces, preocupado, pero no quise contarle aún lo del recibo. Me dolía tanto la verdad que todavía no estaba lista para pronunciarla en voz alta. Esa misma tarde, mientras mi tía estaba hablando por teléfono en la sala, escuché parte de su conversación. No quería ser chismosa, pero al oír mi nombre, me quedé congelada detrás de la puerta. Sí, claro que ella ni sospecha, decía, riendo. Esa niña siempre ha sido ingenua. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No, tranquila, el dinero me lo dan en 2 semanas, continuó. El anillo era perfecto. Nadie sospechó nada. Mi corazón casi se detiene. ¿Nadie sospechó nada? ¿Me estaba llamando estúpida a mis espaldas, mientras disfrutaba de la humillación que me había causado? Me tapé la boca con la mano para no soltar un grito. Y en ese momento entendí que no solo me había robado. Ella disfrutaba viéndome sufrir. Esa noche decidí que no podía callar más.
No podía seguir compartiendo techo con alguien capaz de mirarme a los ojos después de destruirme de esa manera. Esperé a que mi novio llegara, y le mostré el recibo. Él lo leyó varias veces, incrédulo, y después me miró con los ojos cargados de furia. Esto ya no es un malentendido. Es un robo. Y lo peor, de alguien de tu familia. Me abrazó fuerte, pero yo podía sentir cómo le temblaban los brazos de la rabia. Tenemos que enfrentarla, dijo. Yo sabía que tenía razón. Pero el simple hecho de imaginar esa confrontación me helaba la sangre. Sin embargo, ya no había marcha atrás. Cuando llegó la noche, me armé de valor. Me senté frente a mi tía en la sala y saqué el recibo de mi bolso. Lo puse sobre la mesa, frente a ella. Por primera vez, vi cómo su máscara se resquebrajaba. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció, y durante unos segundos no dijo nada. Después, intentó sonreír, pero la voz le salió temblorosa. ¿Y eso? Preguntó, como si no entendiera. Tú sabes exactamente qué es esto, le respondí, con la voz rota pero firme. Me robaste. El silencio fue tan pesado que sentí que el aire se podía cortar con un cuchillo. Ella me miró fijamente, y en lugar de disculparse, en lugar de negar con lágrimas, dijo algo que me destrozó. Siempre te creíste mejor que yo. Y ahora lloras por un maldito anillo. Su odio estaba desnudo. Y lo peor, es que yo apenas estaba viendo el principio de la oscuridad que llevaba dentro. Esa noche descubrí que mi tía no solo me había robado, me odiaba desde hacía años. Y lo que estaba a punto de hacer superaba cualquier cosa que pudiera imaginar. Su frase me quedó clavada como una daga, siempre te creíste mejor que yo. Y ahora lloras por un maldito anillo. Yo no podía creerlo. No podía asimilar que esa mujer que tantas veces me cuidó cuando era niña, que me daba consejos de vida, que me abrazaba cuando yo lloraba, en realidad me odiaba. Era como descubrir que todo lo vivido había sido una mentira. Una farsa. Una máscara perfecta. Mi novio estaba sentado a mi lado, con los puños apretados. Él también había escuchado esas palabras, ese veneno que ella había guardado tantos años en silencio. ¿Así que era eso? Le dije, con lágrimas corriéndome por las mejillas. ¿Tantos años de cariño fingido solo para terminar robándome lo único que representaba mi futuro? Ella no contestó. Se levantó del sofá, caminó hacia la cocina como si necesitara un respiro, y murmuró con desprecio. No era para tanto. Ese anillo era solo una joya. Una joya. Para ella era solo un objeto, pero para mí era el símbolo de todo lo que estaba construyendo. Me ardía el pecho. Sentía que me iba a desmayar del dolor y la rabia. Al día siguiente decidí que no iba a cargar sola con esa verdad. La familia tenía que saberlo. Ella había jugado conmigo demasiado tiempo, y no iba a permitir que siguiera siendo la tía buena que todos veían. Así que la cité en casa de mis padres, frente a todos. Mi madre, mis hermanos, mis primos, todos estaban ahí. Y cuando la confronté, mostrando el recibo de la casa de empeño, el silencio que cayó fue aterrador. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi hermano murmuró un insulto. Y mi tía sonrió. Sí. Sonrió. Con una calma que me heló la sangre, dijo. ¿En serio le van a creer a ella? Siempre fue una dramática. Seguro perdió el anillo y ahora me culpa para no admitirlo. Mis manos temblaban. Mis ojos buscaban apoyo, pero lo que encontré fue división. Algunos me creyeron de inmediato. Vieron mi dolor, vieron el recibo, y no dudaron. Pero otros empezaron a defenderla. Rosa jamás haría algo así. ¿Estás segura de que no lo perdiste tú? Es tu tía, ¿cómo vas a acusarla de eso? Era como si me estuvieran apuñalando una y otra vez. La vergüenza me ardía en la piel. No solo había perdido mi anillo, ahora me estaban pintando como la loca de la familia. Y lo peor fue escuchar a mi propia abuela, con la voz temblorosa, decir: Hija, ¿cómo puedes inventar algo tan horrible de tu propia tía? Me rompí. Sentí que mi corazón se hacía pedazos en 1000 fragmentos. Porque mi tía, viendo que tenía a medio público de su lado, decidió atacarme más. Esto es lo que siempre quise evitar, dijo con falsa tristeza. Ella siempre fue celosa de mí. Desde niña. Y ahora que tiene un anillo caro, cree que todos lo queremos. Mi novio se levantó de golpe, furioso. Basta. Gritó. Tengo pruebas. Sacó su teléfono y mostró algo que yo ni siquiera sabía que él había conseguido, una captura de las cámaras de seguridad de la joyería.
Él, con una mezcla de desesperación y determinación, había ido más lejos que yo. Había preguntado en la joyería por registros, y aunque no tenían las imágenes de la compra original, si había cámaras en el área de empeños. Y ahí estaba. La imagen era borrosa, pero no dejaba lugar a dudas. Mi tía, con el cabello recogido y su bolso de siempre, entregando mi anillo al empleado. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi abuela palideció. Y la sala entera quedó en un silencio mortal. La máscara de mi tía se había roto frente a todos. Ella reaccionó con furia. Me señaló con un dedo tembloroso y gritó. Esto es un complot. Quieren hacerme quedar mal porque nunca soportaron que yo estuviera aquí. Pero ya nadie le creía. Las pruebas eran demasiado claras. Y, sin embargo, lo más doloroso no fue verla expuesta. Lo más doloroso fue escuchar lo que dijo después, con lágrimas de rabia corriéndole por la cara. Siempre me despreciaron. Siempre me hicieron sentir menos. Y tú conseguiste todo lo que yo nunca tuve. Ahí estaba. La raíz de todo. La envidia. El resentimiento. Porque la confrontación no terminó en disculpas ni en arrepentimiento. Terminó en gritos, en insultos, en familia dividida. Algunos me abrazaron, llorando conmigo. Otros se fueron de la casa murmurando que yo había destruido a la familia por exponer a mi tía. Yo me quedé en medio de ese campo de batalla, con el corazón destrozado, pero con la certeza de que ya no había vuelta atrás. Mi tía recogió sus cosas y salió de la casa golpeando la puerta, pero antes de irse, lanzó una amenaza que me heló la sangre. Esto no se queda así. Te vas a arrepentir. Su voz sonó como veneno. Como si realmente me odiara más de lo que yo podía soportar. Y ahí entendí que la guerra apenas estaba comenzando. Ese día mi familia se rompió en dos, y yo creí que lo peor ya había pasado, hasta descubrir que mi anillo no solo estaba empeñado, sino que mi tía lo había usado para algo mucho más oscuro. Después de aquella confrontación, mi vida se convirtió en un infierno. Mi tía se había ido de la casa de mis padres lanzando amenazas, pero lo que dejó atrás fue aún más devastador, una familia rota, dividida, y mi nombre arrastrado por el suelo. Yo pensaba que la verdad, por sí sola, bastaría para que todos se pusieran de mi lado. Pero estaba equivocada. Al día siguiente comenzaron los murmullos. Me enteré de que algunos familiares decían que yo exageraba, que seguro había un malentendido. Otros afirmaban que yo había inventado todo para llamar la atención. Yo, que siempre había sido la sobrina querida, la hija ejemplar, la que defendía a todos, ahora era la mentirosa, la ingrata, la que había humillado a Rosa en público. ¿Humillado? ¿De verdad era yo la que había humillado? No podía creerlo. Era como vivir en una pesadilla donde la víctima se convierte en villana y la culpable en mártir. Mi tía, en lugar de esconderse avergonzada, comenzó a pintarse como la víctima. Llamaba a cada miembro de la familia, llorando, diciendo que yo la había acusado falsamente, que yo quería destruirla. Y muchos le creyeron. Las llamadas que yo recibía eran como puñales. No deberías haber hecho eso. La familia se lava la ropa sucia en casa. ¿Cómo vas a denunciar a tu propia tía por un anillo? Un maldito anillo. Nadie entendía que no era la joya. Era la traición. Era el símbolo destrozado de todo lo que yo creía en mi familia. Porque mientras yo lidiaba con las críticas y el rechazo, mi novio empezó a ver algo más. Algo que a mí me dolía aceptar, la humillación pública. Él me dijo una noche, con la voz grave. Lo que más me duele no es el anillo. Es cómo te están tratando. Cómo te hacen sentir como si fueras tú la culpable. Me derrumbé en sus brazos. Lloré como una niña. Porque era cierto. Cada mirada, cada mensaje, cada silencio incómodo me pesaba como 1000 piedras. Yo, la engañada, la robada, la traicionada, era la que caminaba con la cabeza agachada. Un día, al salir del supermercado, me encontré con una prima. Apenas me vio, me lanzó una mirada de desprecio y me dijo: «Deberías disculparte con tu tía». Me quedé helada. ¿Disculparme? Le respondí, incrédula. Ella me robó. Y tú la expusiste frente a todos. Eso es peor, replicó, con frialdad. Sentí que me quedaba sin aire. ¿Peor? ¿Decir la verdad era peor que robarme el símbolo de mi compromiso? Me di cuenta de que la humillación no se limitaba a una reunión familiar. Era un rumor que corría por todos lados, como un veneno que envenenaba cada relación que yo tenía. Unos días después, recibí una llamada anónima.
Al contestar, reconocí la voz de mi tía, aunque trataba de disimularla. ¿Quieres tu anillo? Me dijo, burlona. Muy tarde. Ya no existe. El estómago se me revolvió. ¿Qué hiciste? Pregunté, con un hilo de voz. Ella rió. Digamos que lo convertí en algo útil. Ya no es un anillo. Ahora, es dinero. Me quedé paralizada. No solo lo había empeñado, lo había vendido definitivamente. Lo había entregado a cambio de efectivo, sin la menor intención de devolverlo. El símbolo de mi futuro, destruido por sus manos. Cuando le conté a mi novio, él explotó de furia. Esto ya no es un problema familiar, dijo, decidido. Esto es un delito. Y va a pagar por lo que hizo. Yo dudaba. Parte de mí todavía sentía el peso de no denunciar a la familia. El eco de esas frases envenenadas me hacía sentir culpable. Pero él me miró fijo a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Ella no te robó un anillo. Te robó la paz, la confianza, la dignidad. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Ese fue el momento en que entendí que tenía que actuar. Presentamos la denuncia. La policía escuchó todo, revisó las pruebas, el recibo, incluso la grabación de su voz que logré guardar de aquella llamada. Y lo confirmaron, había suficiente para proceder legalmente. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. No era solo miedo, era la mezcla de justicia y venganza corriendo por mis venas. Pero lo que nunca imaginé fue la reacción de mi familia. Cuando se enteraron de que había denunciado a mi tía, la mitad de ellos me dio la espalda definitivamente. Eres una desalmada. Ella es sangre, ¿cómo pudiste? Vas a arrepentirte de esto. Yo ya no lloraba. Ya no temblaba. Algo en mí había cambiado. Sí, me estaban crucificando públicamente. Sí, estaba pagando el precio de la humillación. Pero también sabía que mi tía estaba a punto de enfrentarse, por primera vez, a consecuencias reales. Yo pensé que nada podía doler más que perder mi anillo, hasta que vi a la policía tocar la puerta de mi tía, y entendí que mi decisión iba a destruirla para siempre. El día que denunciamos oficialmente a mi tía fue como abrir una caja de Pandora. Yo sabía que una vez que la justicia se pusiera en movimiento, nada volvería a ser igual. Y aún así, no estaba preparada para lo que vendría. Ver a los policías tocar la puerta de su casa, escuchar cómo la llamaban por su nombre, fue una mezcla extraña de alivio y dolor. Era mi tía. Mi sangre. Pero también era la mujer que había destrozado mi confianza y vendido el símbolo de mi futuro como si fuera basura. Ella abrió la puerta con esa sonrisa falsa que siempre usaba para ocultar su veneno. Pero esa vez no le funcionó. Cuando los agentes le mostraron la orden y le pidieron que los acompañara, la máscara se quebró. Esto es un error, dijo, nerviosa, mirando a todos lados como buscando apoyo. Mi sobrina me odia, me quiere destruir. Pero los policías fueron firmes. Y yo, parada a unos metros, la miraba con el corazón encogido pero con la determinación de no retroceder. Por primera vez, ella no tenía el control. No podía manipular. No podía torcer la verdad. Cuando se la llevaron, la noticia corrió como pólvora. Toda la familia se enteró. Y si antes yo ya me sentía en medio de una guerra, ahora el fuego era total. Algunos me llamaron para felicitarme por haber tenido el valor de no dejarme pisotear. Pero otros me atacaron con un odio que jamás imaginé. Eres una traidora. Metiste a la cárcel a tu propia tía por dinero. Ojalá nunca te pase algo así, porque nadie va a estar de tu lado. Cada mensaje, cada llamada, era como un disparo directo a mi corazón. Yo no había buscado esto. Yo solo quería mi anillo. Yo solo quería justicia. Poco después descubrí la verdadera magnitud de la traición. Mi tía no había empeñado el anillo por necesidad momentánea. No. Ella ya estaba metida en deudas enormes, con prestamistas turbios. El anillo fue solo una pieza más en su juego sucio para conseguir dinero fácil. El símbolo de mi compromiso había terminado en manos de gente peligrosa. Personas que ni siquiera la policía podía rastrear fácilmente. Me dieron ganas de vomitar cuando lo supe. No solo me había robado, había puesto mi seguridad en riesgo. Porque si esa gente algún día descubría de dónde había salido el anillo, ¿qué impediría que vinieran detrás de mí? El proceso legal comenzó. Declaraciones, abogados, audiencias preliminares. Cada día era un desgaste emocional tremendo. Yo tenía que repetir una y otra vez cómo había descubierto el robo, cómo había encontrado el recibo,
como había escuchado esa llamada en la que ella se burlaba de mí. Y cada vez que lo hacía, me rompía un poco más por dentro. Ella, mientras tanto, seguía fingiendo ser víctima. Lloraba frente al juez, decía que yo la odiaba, que todo era una conspiración. Mi sobrina siempre fue envidiosa, decía, con lágrimas de cocodrilo. Ella nunca soportó que yo tuviera más atención en la familia. Yo casi me reí en su cara. ¿Envidiosa? ¿De qué? Si toda su vida había sido un cúmulo de malas decisiones, de envidias, de mediocridad disfrazada de drama. Porque en una de esas audiencias, cuando yo salía de la sala, mi tía me miró fijo a los ojos. Y en voz baja, para que nadie más la escuchara, me susurró. Te vas a arrepentir toda tu vida. Fue como si el aire se congelara alrededor mío. Esa mirada de odio puro me persiguió durante noches enteras. Soñaba con ella. Despertaba sudando, con el corazón a mil, como si me hubiera maldecido. Ya no era solo una ladrona. Era mi enemiga. Una mujer capaz de arrastrar a cualquiera al infierno con tal de no caer sola. Mi madre fue a visitarla a escondidas. Lo supe porque alguien me lo contó. Y cuando la confronté, su respuesta me destruyó. Es tu tía, hija. No puedo dejarla sola en esto. Ahí lo entendí todo. Yo podía tener todas las pruebas, podía tener la verdad de mi lado, podía tener la ley respaldándome. Pero siempre habría alguien dispuesto a defenderla, a justificarla, a pintarla como una víctima. Y yo seguía siendo la villana para la mitad de mi propia familia. La humillación ya no era solo pública. Era íntima. Era una marca que sentía en cada mirada, en cada reunión, en cada silencio incómodo. Un día recibí una llamada inesperada. Era de la policía. Me dijeron que necesitaban que fuera a la comisaría de inmediato. El corazón se me subió a la garganta. ¿Qué más podía haber pasado? ¿Qué más podía hacerme mi tía desde la celda? Cuando llegué, me mostraron un documento. Mi tía había intentado culparme a mí. Decía que yo le había dado el anillo para que lo vendiera y que ahora quería lavarme las manos. Me quedé sin palabras. No solo era una ladrona, no solo era una manipuladora. Ahora estaba intentando arrastrarme con ella, hundirme a mí para salvarse. Era la última puñalada. La confirmación de que esa mujer no tenía límites. Porque cuando salí de la comisaría, después de dar mi declaración y limpiar mi nombre, me encontré con un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido, pero el contenido me heló la sangre. Tu tía no va a pagar sola. Prepárate. Me quedé paralizada, con el celular en la mano y la garganta seca. Ese mensaje lo cambiaba todo. Ya no era solo un conflicto familiar. Ya no era solo un proceso legal. Era una amenaza directa. Y yo sabía, en lo más profundo, que lo peor todavía estaba por venir. Ese mensaje fue la señal de que la guerra no había terminado, y que mi tía estaba dispuesta a arrastrarme con ella, aunque tuviera que destruirnos a las dos en el proceso. Cuando recibí ese mensaje anónimo, supe que la guerra no había terminado. Hasta ese momento, todo lo que había pasado se sentía como una batalla personal, mi anillo, mi dignidad, mi familia rota. Pero esa amenaza era diferente. Era oscura. Era peligrosa. No sabía si venía de ella directamente o de la gente con la que se había metido. Lo único que entendía era que mi vida, mi paz, mi seguridad, estaban en juego. La investigación siguió su curso. Mi tía enfrentaba cargos formales. El recibo, la grabación de su voz, las imágenes de la cámara en la casa de empeño, todo era irrefutable. Y sin embargo, ella seguía intentando pintarse como víctima. Mi sobrina me odia. Esto es personal. Ella siempre fue celosa de mí, repetía una y otra vez. Cada vez que la escuchaba, sentía que la sangre me hervía. No solo no admitía su culpa, sino que me seguía arrastrando en el barro. Pero lo que ella no entendía era que esta vez no iba a salirse con la suya. La justicia ya estaba en movimiento, y no había marcha atrás. Los días previos al juicio fueron los más largos de mi vida. Mi familia estaba completamente dividida. La mitad me ignoraba, como si yo fuera la culpable de todo. La otra mitad me apoyaba en silencio, sin tener el valor de enfrentarse a ella abiertamente. Yo me sentía sola. Aislada. Como si estuviera pagando un precio demasiado alto por exigir justicia. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que ya no lloraba por el anillo. Ni siquiera lloraba por la traición. Ahora lo que me mantenía en pie era la rabia. El deseo de verla caer.
de verla pagar por cada lágrima que yo había derramado. El día del juicio, entré a la sala con el corazón en la garganta. Ella estaba ahí, impecablemente vestida, con esa expresión de falsa inocencia que me daban ganas de gritar. Cuando el juez empezó a escuchar los testimonios, ella actuó como siempre, la víctima perfecta. Lloraba, hablaba de cómo yo la había usado de chivo expiatorio, decía que todo era un invento para humillarla. Pero entonces llegó mi turno. Me puse de pie, con las piernas temblando, y conté todo. El anillo, el recibo, la llamada, la grabación, la amenaza, la manipulación. Todo. Mi voz se quebró más de una vez, pero nunca me detuve. Cada palabra era como sacar una espina de mi pecho. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. El juez pidió reproducir la grabación. La voz de mi tía, burlándose, diciendo, ese anillo era perfecto. Nadie sospechó nada. La escuché ahí, en medio de todos, y sentí una mezcla de dolor y alivio. Era la prueba definitiva de que yo nunca había mentido. Mi tía, al escuchar su propia voz, perdió la compostura. Golpeó la mesa, gritó, me insultó a mí, insultó al juez, insultó a todos. Su máscara de víctima se desmoronó en cuestión de segundos. Y ahí entendí algo, yo no tenía que seguir defendiéndome. Ella misma estaba cavando su tumba. El veredicto fue claro. Culpable. Mi tía fue condenada por robo, fraude y falsificación de documentos en la casa de empeño. La vi desplomarse en la silla, llorando, gritando que yo la había arruinado, que yo le había destruido la vida. Y por primera vez en todo ese infierno, sonreí. No porque disfrutara su dolor, sino porque entendí que no era yo quien la había destruido. Había sido ella misma. Con su envidia, su odio, su incapacidad de amar. Porque el precio que pagué fue altísimo. Mi familia quedó destrozada. Algunos dejaron de hablarme para siempre. Otros me miraban con lástima, como si yo fuera culpable de haber metido a la cárcel a la propia sangre. Perdí amistades. Perdí la inocencia. Perdí la fe ciega en la familia. Pero también gané algo. Gané fuerza. Gané la certeza de que nunca más iba a permitir que alguien me pisoteara. Gané la tranquilidad de haber enfrentado a mi peor pesadilla y haber salido de pie. Y lo más importante, aprendí que la justicia, aunque dolorosa, también puede ser una forma de venganza. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que mi tía nunca me robó solo un anillo. Me robó mi confianza en ella, en la familia, en lo que creía intocable. Pero también me regaló, sin quererlo, una lección brutal, que a veces la sangre no significa nada, y que hay traiciones que solo se pagan con la ruina. Aún tengo cicatrices. Aún hay noches en las que escucho su voz en mis sueños, repitiendo que me arrepentiré. Pero cada mañana me levanto, respiro hondo, miro a mi novio y recuerdo que ella me robó un anillo, pero jamás pudo robarme el futuro. Mi tía pensó que me había destruido, pero en realidad, lo único que hizo fue destruirse a sí misma. Yo sigo de pie, y ella, por primera vez, está pagando por todo.